Bueno, compañeros, buenas tardes para todos. Me preocupa que la gente no está entrando a las clases y después, a la hora de las certificaciones, es cuando van a aparecer todos y eso no es muy bueno que digamos. ¿Listo? Em, el día de hoy vamos a arrancar con la competencia de lo que es la rutina de ordeño, glándula mamaria, etología, toda esa cuestión. Entonces, vamos a tener clase virtual el día de hoy, el día miércoles. Y el día jueves hacemos una clase presencial para afianzar conocimientos ahí en la Casa de la Cultura. Y ya el día viernes hacemos lo que es el proceso de práctica. ¿Listos? Vamos a aprovechar el tiempo lo máximo posible y hacer transferencia de conocimiento de lo que más podamos por el camino. Entonces vamos a hablar de la etología de los bovinos. ¿Listo? Y cuando hablamos de etología, hablamos del comportamiento. El comportamiento de los animales, cómo se comportan los bovinos, cuáles son sus características y toda esa cuestión. Entonces vamos a arrancar con una caracterización. La, las razas bovinas o las vacas, el ganado que nosotros conocemos como tal, se dividen en Bos indicus, que son todos los originarios de la India, y Bos taurus, que son los originarios de Europa. Digamos que los Bos indicus son más que todo la ganadería de carne y los Bos taurus, pues aunque hay unos tipos de ganado de carne, también podrían ser ganado de leche. El Bos taurus es más que todo para leche. Entonces, los Bos índicos, pues conocidos como ganado CU, corremos esto un poquito para acá. ¿Están viendo las diapositivas? Entonces, Sí, señor. los Bos indicus, conocido como ganado cebú, es más popular entre los países del trópico, en los cuales se ha procedido a realizar cruces con animales Bos indicus, con animales criollos y Bos taurus. De algunas razas más representativas de esta especie son el Brahman, el Nelore, el Gusera, el Gir para el caso de la leche y el Hindú Brasil. Em, Estos animales entran a América del Sur, hablando de Colombia y hablando de Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, todo esto, entran por las colonizaciones. Entonces, digamos que las colonizaciones que se hicieron por el lado de traer, digamos, por ejemplo, los portugueses que entraron por el lado de Brasil, entonces ellos entraron con el ganado Bos indicus y digamos que los principios del ganado Bos indicus en América del Sur radican netamente en Brasil. Por eso es que el hindú Brasil es una raza propia, raza natural, que, que hace parte de este ganado Bos indicus. Y las razas europeas entraron más por la zona de Colombia con la entrada de los españoles, de los europeos, ¿listo? Em, entonces, vamos a hablar de los Bos taurus. Los Bos taurus, pues es las razas ganaderas de origen europeo, reconocidas en todo el mundo por los altos rendimientos cárnicos y precocidad en sus crías, pero también hablamos de razas representativas de leche. El Bos taurus está hablando de carne, estaría el Aberdeen Angus, el Limousin, el Hereford, el Chowton, el Charolais, el Romagnola, el China, el Jersey de leche, Pardo Suizo de leche, Holstein de leche, Hampshire de leche, Guernsey de leche, Normando, Simmental, también son razas de la Bos taurus. Entonces vamos a ver las características. Em, Agrandemos esto un poquitico para que vean mejor. Y esto.
pongámoslo así. Entonces, em, los atributos y características que pueden tener y diferencias entre bos taurus y bos índicos. Entonces, la apariencia en los bos índicos, pues son animales que son corpulentos, musculosos, sin grasa subcutánea y sin grasa abundante. Un esqueleto de huesos largos y finos, índices de fortaleza física. Es decir, son animales que cuando nosotros miramos son cuerpos profundos, cuerpos en forma de barril y que tienen mucha representación de musculatura. Esto lo podemos ver de pronto en el Brahman, que es la raza más representativa del Bos indicus. Y en el Bos taurus, pues son voluminosos y con abundante carne y grasa, y esqueleto de huesos cortos y gruesos, signo de gran precocidad. Esto lo podemos ver de pronto en la raza Angus, que es raza europea, pero que presenta animales más bajitos, con unas cruces más bajitas, pero que tienen unas ganancias de carne bastante elevadas. Sin embargo, cuando hablamos para nuestro caso especial de ganadería de leche, encontramos animales más angulosos y animales que van a mostrar más su característica lechera, como es un cuerpo de manera más triangular y, y, que, y no tan abarrilado como en el caso de la carne. El temperamento de los Bos indicus es más activo y más vivaz, y los Bos taurus son animales más tranquilos. Digamos que los Bos índicos se reconocen como animales de sangre caliente, lo que llama uno el ganado llanero, y son animales pues que tienen un poquito más de agresividad, o digamos que son más activos y vivaces, como lo dice aquí la teoría, y los Bos taurus son animales como más tranquilitos. La cabeza de los Bos indicus tiene una proporción mediana, larga y estrecha. Son de caras más finas, caras más alargadas y proporcionalmente pequeñas, cortas y anchas en el Bos taurus. Son cabezas más pequeñitas. Las orejas en los Bos indicos son largas, puntiagudas, móviles o pendulosas. Para ese caso, pues hablaríamos, por ejemplo, el, la vaca Gir, que es una vaca que se le nota muchísimo la, la, ese fenotipo o esa característica en las orejas. Y cortas y no pendulosas en el Bos taurus. En los cuernos, en los Bos indicus son más representativos, son cuernos grandes, fuertes, por ejemplo, como en los Brahman, pero excepto en la raza Nelore, que es una raza que genéticamente está predispuesta a no tener cuernos. Y en las razas del Bos taurus, pues los cuernos son más pequeños y más finos. El cuello es mediano y largo en la raza Bos indicus, y en la raza Bos taurus es corto y mediano. La línea dorsal en los Bos indicus es una cruz alta con un dorso y lomo algo más bajo, lo que quiere decir que los animales del lado de Bos indicus van a ser animales mucho más altos, mucho más grandes, y en el Bos taurus es una línea horizontal, es una línea más, digamos que la cruz es más bajita, pero no tiene altibajos como lo tiene en la línea dorsal de los Bos indicus. El tórax es algo estrecho, pero es profundo el animal en las cuestiones del Bos indicus, y amplio y con costillas bien arqueadas en el Bos taurus. El pecho estrecho y profundo en el Bos indicus. Bos taurus es más ancho, más profundo. Espalda no muy musculosas en el Bos indicus y más musculosas en el Bos taurus. La grupa ancha, corta y oblicua, amplia y horizontal en el Bos taurus. Los cuartos posteriores en los Bos taurus pues son muy musculosos, eh, bastante desarrollados, y no muy desarrollados, o dependiendo si es ganadería de carne como es el Angus, son bastante desarrollados en el Bos taurus,
y en ganadería de leche pues no son tan desarrollados. Hay que establecer también aquí que estamos hablando de características fenotípicas entre una raza y la otra. Sin embargo, las características fenotípicas también hay que diferenciarlas entre lo que es ganado de leche y ganado de carne. ¿Listo? Bueno, estas son dos animales ejemplares en ganadería de carne, uno de la raza Bos indicus, como es el Brahman, perdón, como es el Brahman, y el otro de la raza Bos taurus, como es el Angus. Este es un Angus negro. Entonces, si vemos las características que mencionábamos antes, la cabeza del Bos taurus es una cabeza más pequeña. Son animales que la altura de la cruz no supera los 1,40, 1,35, 1,40 de altos, dependiendo pues de la genética que se esté manejando, y que son animales completamente cuadrados, hablando de ganadería de carne, que tienen mucha expresión en sus cuartos posteriores y en todo su condición de costillar de la raza Bos taurus. Y a diferencia en los Bos indicus tenemos animales más altos. En el caso de los Brahman pues existe el morro o morrillo, eh, que le llamamos a esta protuberancia que está sobre la cruz. Son animales que van a ser más altos, de cuartos más largos. Sin embargo, los cuartos posteriores generan bastante musculatura, y aunque tienden a ser también abarrilados o cuadrados como los Bos taurus, tienen cierta angulación en su parte torácica, y la cabeza pues va a ser más grande y van a tener mucho más cuernos, lo que hace que la canal de un Bos indicus sea mucho más deficiente que la canal de un Bos taurus, hablando en ganadería de carne. Esto es para hablar de etología. Entonces, la palabra etología proviene del griego ethos, que habla de costumbre, y logos de ciencia. Entonces, es la ciencia que estudia las costumbres de los animales. ¿Listo? Esta ciencia fue fundada por un austríaco llamado Konrad Lorenz, que fue premio Nobel de Medicina en 1873. Etología, entonces, pues es la disciplina que estudia pues el comportamiento y la costumbre de los animales, y analiza en conjunto las leyes del origen y el comportamiento en condiciones naturales o modificadas. Cuando hablamos de condiciones naturales, hablamos de animales que están criados netamente en su ambiente natural, sin que haya afectación por parte del ser humano, o sea, sin que el ser humano se involucre en, en la cría de estos animales. Y el, el, las condiciones modificadas son en las que el ser humano está implícito en las condiciones naturales de los animales. Entonces, para ir entrando en el tema, eh, no debemos pues olvidar que los bovinos en nuestra cultura pues son, a pesar de ser animales domésticos, son animales que están domesticados desde hace mucho tiempo, pues poseen una tendencia a vivir de manera transhumante. Y de manera transhumante es que son animales gregarios que viven en manadas, y por ello, pues entonces la presencia del hombre, de los alambrados y etcétera, cortan su manera natural de esa condición de manada, de esa condición gregaria de esos animales, y de esa condición nómada también de estos animales. Entonces, esto, al alterar el comportamiento, cuando más se aleje de las condiciones habituales del comportamiento normal de los animales, pues mayor será el estrés que se le vaya a generar a los animales. Y ese tipo de estrés es lo que nosotros eh, vamos a ver reflejado en las capacidades productivas de nuestros animales a posteriori. ¿Qué utilidad o beneficio nos reportaría conocer las pautas de comportamiento del bovino? Entonces, como primero, podemos disminuir en lo posible las situaciones de estrés. Menor aumento de peso diario. Si los animales tienen condiciones de estrés que hacen que no estén conviviendo dentro de su ambiente natural de una manera agradable, en la que vivan libres, en la que se respeten las facultades, las tres libertades o leyes de libertad que existen en los bovinos, lo que vamos a hacer es que nosotros no vamos a tener buenas conversiones alimenticias y vamos a tener un buen aumento de peso diario.
hablando tanto para ganadería de carne como para ganadería de leche. En las dos se mira de la misma manera, porque de pronto el mismo aumento de peso diario lo podríamos ver reflejado en cantidad de litros de leche diarios que nos produzca los animales si los vemos que están en ciertos niveles de estrés. ¿Listo? Menor producción de leche. Eh, Pérdidas de celos, es decir, vamos a ver afectaciones en las etapas reproductivas, no vamos a poder, los animales no van a mostrar sus celos de la manera en que se ve cuando tienen pues todas sus libertades y no sufren de estrés alguno. Y la otra es que a veces se puede alargar la distancia entre celos mucho más. Digamos que normalmente las distancias entre los celos de los animales se tienen que presentar entre 21 a 28 días cuando tenemos un ciclo estral normal en la hembra bovina. Sin embargo, pueden haber ocasiones en que las hembras no presenten celo, inclusive en unos 3 meses, y estos pueden ser ocasionados por el estrés, como pueden ser ocasionados también por cuestiones alimenticias o cuestiones nutricionales. ¿Vale? Disminución de la habilidad maternal. La disminución de la habilidad maternal quiere decir que de pronto estas hembras van a rechazar a sus crías o son hembras que no van a generar una buena lactancia, que no van a generar un buen calostro, son hembras que no van a tener la posibilidad de mantener bien a sus crías por cuestiones de estrés. Y aumento en el número de peleas porque se considera que cuando existen estereotipos de estrés en los animales, pues existe también una cantidad de aumento de serotoninas hipotalámicas que hacen que estos animales generen unos grados de estrés más alto, generando grados de agresividad. Entonces, el intercambio de calor en los bovinos es algo que podemos hablar como una semejanza del estrés que pueden sufrir ellos en el caso de que nosotros estemos restringiendo un poco las libertades naturales de los bovinos. Entonces, normalmente la temperatura del aire, la radiación solar, el alimento, el consumo de alimento, la digestión, el metabolismo, la radiación solar por conducción directamente desde el suelo, generan unas temperaturas o unos golpes de temperatura que van afectando a los bovinos en su fisiología como tal. Entonces, el mismo consumo de alimento y la digestión y el metabolismo requieren de energía, lo que significa que al requerir de energía van a necesitar que haya o van a generar calorías o calor, lo que va a generar temperatura dentro del mismo organismo del animal. Y ellos pues van a regular esa temperatura, uno por la evaporación, dos por la ingesta de agua y tres por la misma regulación de temperatura del animal y la otra por las condiciones medioambientales donde se encuentre, por conducción también hacia el mismo suelo, hacia el mismo sitio donde se encuentre. Entonces, si nosotros restringimos alguna de esas características, si nosotros no damos, por ejemplo, sombrío a los animales, si nosotros hacemos que los animales duren mucho tiempo en el sol, los animales no van a poder hacer una buena evaporación, una regulación de la temperatura, y si restringimos el consumo de agua tampoco van a poder regular esa temperatura, lo que podría desencadenar algo que se llama el golpe de calor en los bovinos, que es generado por estrés calórico. Eso se llama estrés calórico, lo que afecta a estos animales. Y si nos damos cuenta, pues eso puede depender mucho del ganadero o de la zona donde esté el animal para que estos animales generen este tipo de estrés. Descubrir enfermedades al inicio de las mismas es otra cuestión que nos ayuda. Esto es lo que pasa con un animal que tiene estrés calórico. Más o menos este es el comportamiento, una cantidad de jadeo, una cantidad de salivación. Por ende va a haber deshidratación y por ende el animal va a tener comportamientos que pueden afectar su sistema respiratorio, y si vemos que se afecte en mucho, mucho, mucho tiempo, pueden ser animales que lleguen a causarse hasta la muerte. ¿Listo? ¿Qué nos permite saber también la etología? Descubrir enfermedades al inicio de las mismas. Entonces, nosotros sabemos que el comportamiento de los animales, en realidad, pues son animales que están tranquilos, que uno vemos que son animales que están
muy apaciguados, ellos están en su rumia, están en su condición de alimento, pero si vemos alguna anormalidad, entonces eso sería una anormalidad o anomalía en el comportamiento, y esto lo que nos va a decir es que existe algún problema de enfermedad o de patología que podríamos analizarlo por comportamiento o porque sean cuestiones de enfermedad o porque sean cuestiones de estrés. Que también nos permite la etología facilitar el manejo y facilitar un aumento de la producción. Facilita el manejo, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos que los animales son gregarios, que ellos consumen el pasto de cierta manera, que ellos están manejándose en manadas, que son animales que manejan jerarquías matriarcales, donde son las hembras las que manejan a una cantidad de animales de una manada, entonces nosotros podemos saber en dónde vamos a entregar pasto a estos animales, en dónde no podemos ponerlos a pastar. Sabemos que son animales que necesitan de sombra. Entonces, del mismo comportamiento de los animales es cuando nos nacen a nosotros los establecimientos silvopastoriles, es cuando nos nacen a nosotros los bebederos, los comederos, las mismas rutinas de ordeño parten de ese mismo comportamiento. El mejoramiento del campo, entonces, conociendo los hábitos del vacuno, se lo puede usar como una herramienta para desmalezadora, por ejemplo, comiendo bien al ras con una carga animal. Eso hace que nosotros no podamos también hacer un control de malezas dentro de nuestras fincas. Distribuidor de la fertilidad por medio de la bosta, que son las heces de los animales. Entonces, sabemos que podemos hacer que nuestros animales en su comportamiento, ellos están poniendo la bosta en diferentes sitios, y de ese sitio no va a comer porque las vacas tienen un sentido del gusto muy elaborado, lo que les hace diferenciar entre eh, sabores salados, sabores dulces, sabores agrios, y a ellos pues por lo menos les gustan un poquito más los sabores salados. Entonces esa cuestión de la bosta lo que nos va a hacer es tratar de nosotros también en ese comportamiento saber cuándo implementar enmiendas dentro de los pastos para permitir que el animal consuma el pasto bien y para permitir que el mismo pasto también se vaya elaborando de buena manera. Resiembra de ciertas especies, control de plagas y evitar el retorno del monte también nos ayuda mucho ese comportamiento. El comportamiento individual o social, entonces, comprende tanto acciones individuales implicadas en el automantenimiento como comportamiento social en el que afecten dos o más miembros de la misma especie. El comportamiento individual o automantenimiento, hablaríamos de un ítem que se llama reactividad, que es el comportamiento reflejo o reacción que permite que el animal escape de situaciones potencialmente lesivas. Por medio del mantenerse alerta, el animal mantiene su seguridad y estas reacciones disminuyen cuando el animal está enfermo. Las pautas de respuesta al acercamiento, amenaza, lucha y huida, apaciguamiento o retiro se reúnen bajo un término común que es comportamiento agonista, del griego luchar. Resulta que estos animales, en su etología natural, ellos hacen parte en la cadena reproductiva de los animales que son presas, ¿listo? Como herbívoros como tal. Entonces nunca podemos pensar que un animal de estos va a atacar por pura naturaleza, sino que lo que hacen por naturaleza es defenderse. Entonces, existen unos rangos de huida y de escape de los animales que hacen que, que estos animales, cuando se vean amenazados, tiendan a defenderse para huir, para manejar su supervivencia. Entonces ese comportamiento nos haría a nosotros pensar mucho en el manejo que nosotros vamos a dar a nuestros animales, ¿listo? Que el comportamiento de ellos no es un comportamiento agresivo, sino que más bien es un comportamiento de defensa. De la etología podemos también saber cómo es la manera de ingestión de los animales. Entonces, pues las pautas de pastoreo en bovinos implican una periodicidad diurna, que el máximo pastoreo se realiza en la mañana temprano y al anochecer
y durante el resto del día se alternan en descanso, rumia y pastoreo. Entonces, digamos que más o menos el animal la realiza echado en promedio de 15 a 20 periodos diarios de rumia, donde regurgitan de 40 a 400 porciones del alimento con un promedio de 50 movimientos masticatorios en porción. Podemos resumir diciendo que se pasa de 5 a 9 horas rumiando y de 5 a 9 horas descansando, y que toma agua de 1 a 4 veces. Más o menos el agua que se le tienen que dar a los animales pues corresponde a la cantidad del peso que ellos tienen, pero eh, hablaríamos de que son 80 litros diarios más o menos lo que tiene que consumir una vaca adulta de agua para pues mantenerse en sus condiciones etológicas normales. Hablaríamos también de la etología del comportamiento, como es la aprehensión del bolo alimenticio o del pasto por parte de estos animales. Recordemos que ellos no tienen dientes superiores. Los incisivos superiores no existen. Las muelas sí tienen superiores e inferiores, pero incisivos no tienen. De hecho, tampoco tienen colmillos, pero entonces los incisivos superiores carecen de estos. Entonces, lo que hace el animal es que envuelve el pasto con la lengua. Por eso necesitamos que cuando el pasto vaya a ser cosechado por los animales, el pasto sea de un largo que ellos lo puedan aprensar con la lengua. Aprensan el pasto y el pasto va a entrar, hablando aquí del, de la fisiología ruminal, entra directamente hasta el rumen. Cuando llega al rumen, hace una regurgitación en el retículo. ¿Listo? Del retículo pasa otra vez a hacer el bolo alimenticio, a conjugarse con un poco de saliva dentro del, en la boca del animal, que es cuando lo vemos que están masticando, es decir, regurgitan el bolo alimenticio, y este pasa directamente al omaso, y del omaso va a pasar al abomaso, donde en el omaso hacen un proceso enzimático, y en el abomaso otro proceso enzimático que va a desdoblar esas partículas de pasto un poquito más, y después va a pasar al intestino delgado a hacer absorción de nutrientes, y lo que no se absorbe en el intestino delgado pasa al intestino grueso y por consiguiente al colon, y después se va a ver depositado en las heces. Entonces ese es un comportamiento de consumo de los animales. Los animales tienen un comportamiento de exploración, las vaquitas tienen un comportamiento de exploración. Entonces muestran tendencias muy, eh, ¿cómo les explico? Como de curiosidad. Entonces ellos quieren investigar y familiarizarse con el medio ambiente en el que están. Si están en confinamiento, sin embargo, pues los actos explorativos se reducen, y pues los sentidos el animal se embotan, o que van a generar un poco más de estrés. Entonces, digamos que los animales en confinamiento son animales que van a generar mucho más estrés. Se los ve corriendo por todo el potrero cuando ingresan animales nuevos al campo, y por esto también se busca pues que el desmadre y no el destete, ya que conocer el potrero, los terneros se estresan menos. Entonces se alejan los terneros de la mamá, sin embargo no se están destetando, pero al estar alejados de la mamá, ellos mismos van a tratar de conocer el área donde están implícitos ahí. Entonces, eso es un comportamiento de exploración que tienen los bovinos. La cinesis o el movimiento, entonces, es que ellos necesitan la necesidad de estar pastoreando para iniciar su actividad corporal, considerarse como una exigencia básica de su comportamiento. Este feedlot es donde no se requiere movimiento para adquirir el alimento, y que existe todavía un instinto que exige que el animal ejercite de distintas maneras sus nervios de locomoción y cambie su localización. Este feedlot lo que hace es que son animales que tenemos, feedlot significa como movimiento muy reducido, que tenemos en espacios de confinamiento, y que ellos siempre van a buscar su alimento en el mismo sitio. Esto hace que los animales puedan generar ciertas conductas de acostumbramiento.
que se puede presentar en ellos. Sin embargo, pues pueden generar también problemas de estrés que va a hacer que se reduzcan las características productivas y reproductivas del animal. Los animales también tienen una cuestión que se llama su cuidado corporal dentro de su comportamiento, y es que se acicalan unos con otros, que tienen comportamientos de familiares